Vosotros de nuevo. Eh, Comentar que vamos a ver esta noche tres pequeñas porciones del capítulo 2 de Marcos, donde es como un pequeño puzzle, de tres cuestiones importantes para la época. ¿Eh? También para nosotros, pero importantes para la época. Comenzamos. eh, a ver, me están diciendo a ver, que no puedo entrar. Perdón. Bueno, vamos a comenzar a reflexionar sobre tres aspectos importantes del desarrollo del Evangelio de Marcos. Y comenzamos con algún pequeño detalle que tiene que ver eh, con, en este caso, ¿eh? El llamado de, eh, a ver, perdonar, me están llegando mensajes. A ver, ¿podéis poner, por favor, el enlace para conectarse en el grupo? A ver si somos capaces a... Luego tendrán que arreglar la, la, la grabación. Vale, volvemos un poco a retomar el hilo, de lo que estábamos comentando. Comenzamos con una pequeña porción que tiene que ver con el llamado de Mateo, de Leví Mateo. Eh, la función de Jesús como pedagogo no es la más conocida entre los lectores de los evangelios. A nosotros nos gusta mucho cuando Jesús hace esas obras prodigiosas, cuando enseña, cuando predica sobre todo, pero hay una función de Jesús que es los temas de hoy tienen que ver con esa idea de cómo Jesús enseña teología. Y yo quisiera comenzar con una frase que me gusta mucho y que suelo utilizar, y es, mirar, la teología que no vale para la vida diaria no es una buena teología. Sería muy culta, sería como queráis, pero no sirve para la vida diaria. Con lo cual, ¿Jesús qué hizo? Jesús aplicó en su época conceptos teológicos, es decir, hablar sobre Dios, pues finalmente sería la teología, pero para resolver el problema de las personas que se cruzaban con él. Y finalmente ese debería de ser nuestro ejemplo. Es decir, cuando nosotros explicamos la Biblia, somos conscientes de que lo que la persona necesita es tener una visión de Dios que se corresponda con sus necesidades. Pues fijaos, aquí tenemos
uno de los ejemplos. Como os decía, dice, salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a él y les enseñaba. ¿eh? Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Aquí tenemos que pensar en un aspecto totalmente eh, positivo de los llamados de Jesús. Jesús llama normalmente a quien sabe que va a responder. Y en algunos casos llama sabiendo que no van a responder, pero simplemente para que las personas tomen decisiones. Es decir, no hay una orden de Dios que pueda anular nunca, nunca la voluntad del ser humano o el libre albedrío del ser humano. ¿eh? Era un marginado social, era rico y tenemos un aspecto importante. ¿Por qué era un marginado social? Lo vamos a ver ahora. En cierta ocasión, estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Y fijaos, en el Evangelio de Marcos nos encontramos con cuatro fracciones del judaísmo que son las que van a entrar en conflicto en el apartado primero de hoy. Tenemos a los fariseos y a los escribas, a los publicanos y a los pecadores. Cada grupo de los dirigentes tenía el grupo que despreciaba más insistentemente. Por supuesto, el concepto de pecadores aquí no es el nuestro. Para ellos, el pecador era aquel que estaba enfermo, lo vimos en un programa anterior, y también aquellos que transgredían las leyes propias del judaísmo. Y los fariseos no tenían ningún tipo de relación con los publicanos, simplemente porque los publicanos recaudaban impuestos con las monedas, con la esfinge del emperador, y finalmente robaban a sus conciudadanos. ¿eh? El imperio pedía una cantidad de dinero y lo que él cobrara además eran sus ganancias, y eran muchas. Lucas, como gentil, lo va a explicar muy bien. Fijaos, dice, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. El término oír significa poner en funcionamiento, poner en marcha, no es solamente una situación pasiva. Los fariseos y los escribas murmuraban, este acoge a los pecadores y come con ellos. Tenéis los publicanos y los fariseos y tenéis a los pecadores y a los escribas. Dos fracciones y se desarrolla todo lo que Jesús dice en esta sección y termina diciendo el versículo 17, al oír esto Jesús le dijo, no necesitan médicos los que están fuera, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esta idea es muy importante para entender lo que Jesús está haciendo aquí. ¿eh? Jesús sigue integrando personas socialmente, es decir, personas que tienen problemas sociales. Ahora le toca el turno a un recaudador de impuestos, excluido socialmente por trabajar y cobrar impuestos para el Imperio Romano. Es decir, vestían muy bien, tenían mucho dinero, pero finalmente no tenían un hueco ni en Roma ni en la sociedad judía. Vivían totalmente aislados. El llamamiento de Leví fue objeto de atención por parte de los primeros momentos de los seguidores de Jesús y fue preservado en los tres evangelios. Su llamado probablemente fue impactante socialmente, dado a su estatus de publicano, que eran despreciados sistemáticamente, y su enriquecimiento a través de las prácticas fácilmente abusivas. Su caso se asemejaría al Zaqueo, también publicano, y enriquecido mediante la extorsión. En la literatura talmúdica, es decir, en el Talmud es la ley oral judía puesta por escrito, se consideraba difícil o incluso desesperada la conversión de un publicano. Es decir, la propia literatura judía ve
o veía como imposible que un publicano se convirtiera al Mesías. ¿De acuerdo? Marcos es el único evangelista que da el nombre del padre de Leví, Alfeo. Finalmente hace una conexión con eh, una raíz del pueblo. ¿eh? Y Marcos es el único que hace saber aquí que a Cristo le seguían muchos, pero en este mismo versículo se citan como sujetos posibles publicanos y pecadores y discípulos de Cristo. Sin duda esto se refiere a estos, ya que son el sujeto inmediato y más lógico de la frase. Publicanos se llama a los que cobran los tributos. La sentencia de Jesús sobre quienes tienen necesidad de médico es una pequeña parábola con la que responde, como tantas veces, con grandes parábolas a las críticas fariseas sobre la admisión de pecadores en el reino. Ya nos vamos acostumbrando a tener esta idea clara. En el fondo parece percibirse una fina ironía contra los justos fariseos. También podría tener su aplicación en las primeras comunidades de seguidores de Jesús. Se convirtió en discípulo de Jesús y supongo que arreglaría, ¿eh? Según los propios comentarios de los evangelios, arreglaría la situación con tantas personas que había defraudado. El segundo tema es el tema del ayuno. Otro tema que también es importante, sobre todo para el judaísmo, pero que nos va a ayudar a entender aquí algunos detalles importantes. Dos pequeñas secciones, una 18-20 y otra 21-22. Como en los casos anteriores, Jesús va a expresar su opinión sobre un caso en concreto, en este caso el ayuno, en oposición al ayuno rabínico, es decir, al ayuno que se imponía en la época. Fijaos, hay un detalle importantísimo. El único ayuno prescrito en el Pentateuco era el que se hacía durante el día de las expiaciones, lo que los judíos llamaban el Yom Kippur. No había otro día de ayuno, pero además el ayuno era solo durante el día, no era durante la noche. Ese es un concepto que nosotros no hemos sabido situar. Fijaos, el texto dice, este será para vosotros un decreto perpetuo, es decir, mientras durara la alianza, el mes séptimo, el día décimo del mes, ayunaréis y no haréis trabajo alguno, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque ese día se hará expiación por vosotros para expiaros, quedaréis limpios ante Yahvé de todos vuestros pecados. Ese es el único día de ayuno que se prescribe en los 5 primeros libros de la Biblia. Era un día de gran expectación. Con este día se terminaba el ciclo anual de las funciones del santuario, del templo. Sin embargo, la tradición oral judía había propuesto o impuesto ayuno de forma obligatoria todos los lunes y todos los jueves. Además de ese día de ayuno que hace alusión a la fiesta de las expiaciones. Además, otros ayunos que conmemoraban momentos históricos de la tradición del pueblo de Israel. De nuevo, nos encontramos en un contexto de controversia. Jesús no está en contra del ayuno, no podría en el día de las expiaciones, pero sí está en contra del sometimiento a través de ayunos que no fueron regulados en la Torá para el pueblo. De nuevo, encontramos ese contexto de controversia y liberación del pueblo del yugo de la ley oral. Hemos hablado ya mucho de ello y seguiremos hablándolo porque finalmente es el tema que está en el trasfondo de todos los evangelios. Además, otros ayunos, etc. De nuevo, no es una propuesta de cambio de la ley escrita, sino el problema que había en su época. Como los discípulos de Juan y los fariseos solían ayunar, es decir, los discípulos de Juan y los fariseos seguían las normas de la ley oral judía. ¿Por qué tus discípulos no ayunan siendo así que los discípulos de Juan y los fariseos practican el ayuno? Y repito, no veáis que se está refiriendo a un ayuno tipificado o puesto por Dios
a su pueblo, sino el ayuno que ponen los dirigentes religiosos de la época. Jesús respondió a modo de una parábola. ¿Puede acaso ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? No se podía ayunar en una festividad de boda. Eso estaba prescrito, o escrito en la ley. Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. ¿eh? Entonces, es verdad que arreglaban las fechas para que no cayera, pero las bodas en Israel, que eran siempre contratos civiles, nunca eran contratos religiosos, se hacían en cualquier día de la semana. No había un ritual en concreto, porque siempre era un contrato civil, siempre era un contrato mercantil. Días vendrán en que le será arrebatado el novio, Jesús está hablando de él, entonces ayunarán cuando llegue el día que le corresponde. El versículo 20 es una alegoría referida al matrimonio. En este versículo predomina el sentido de duelo, del que el ayuno es un signo exterior, haciendo o tomando como ejemplo la boda, que ya hemos comentado. Y Jesús va a utilizar en la segunda parte, versículos 21 y 22, también otra parábola. Otra parábola que es bastante ingeniosa y que, bueno, que no tiene grandes problemas. Nadie cose un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadirá, tiraría de él el paño nuevo del viejo y se produciría un desgarrón peor. Esto es, el texto griego habla de un trozo de paño sin estrenar, de un trozo de tela comprado en el mercadillo, añadiendo que no tiene sentido añadir a un vestido viejo un trozo nuevo. El sentido de esta parábola es resaltar la inconveniencia de combinar lo nuevo con lo viejo. Es decir, en este contexto en el cual Jesús está formando, siempre esa idea tan bonita de Jesús como maestro, como pedagogo. Y finalmente, nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos, de otro modo el vino reventaría los pellejos y se echaría a perder tanto el vino como los pellejos, es decir, la carne de ovino o de vacuno, ¿no? Donde lo ponían. Hay que echar el vino nuevo en pellejos nuevos. En el contexto de la cultura mediterránea, que tiene una arraigada tradición vinícola, Jesús presenta una antítesis. El vino antiguo se guarda en recipientes viejos, mientras que el vino nuevo se coloca en recipientes nuevos para que empiece todo el proceso de conservarlo. Ellos conservaban el mosto bastante bien, pero bueno, al final siempre cogía un punto de alcohol, porque finalmente no podían conservarlo y como era de cosecha de año a año, pues entonces Jesús nos está hablando de ello. Con lo cual, esta parte tiene que ver con la idea de Jesús, que lo que se impone, lo que ellos introducían para el ayuno, que él no tenía por qué respetarlo porque no estaba en la ley. Me refiero a la ley escrita. Y esa va a ser la controversia de todo el Evangelio de Marcos. Es decir, hay personas que cuando leen el Evangelio piensan que Jesús tenía autoridad para cambiar la ley, y eso no es cierto. Jesús no podía cambiar la ley, y lo vamos a ver ahora. Jesús solo quería liberar a las personas de un concepto de ley que no se ajustaba al sentido bíblico. Esa era la idea fundamental. ¿De acuerdo? Y el tercer y más largo de los temas de hoy tiene que ver sobre el señorío sobre el sábado. Esta sección debe de ser leída bajo ciertos criterios histórico-literarios que nos ayuden a entender el mensaje de Jesús. ¿Cuáles son esos criterios, tanto históricos de la época
es decir, los que aparecen escritos en el Evangelio. Por eso es criterios históricos literarios. Algunos detalles importantes. Primero, y fundamental, nos encontramos en la primera alianza. Esta no terminará hasta la resurrección de Jesús. Por lo tanto, punto 2. Por lo tanto, Jesús no podía modificar sin haber pecado la vigencia del sábado. Este es un tema que no se suele estudiar, que hay muchísimos grupos que parecen tenerlo muy claro, sin embargo, no está estudiado según el contexto, y lo que se escribe en el texto, que finalmente es nuestro método de lectura. Jesús no podía modificar, sin haber pecado, la vigencia del sábado, que como hemos comentado, forzosamente debe estar en vigencia hasta el momento de la resurrección de Jesús. Y luego, como ya no hay ningún comentario posterior de Jesús a su resurrección, el tema queda bastante claro, con respecto. El problema, por lo tanto, no es el sábado. Nos encontramos de nuevo con un contexto de defensa frente a la idea del sábado farisea, con la tradición imperante en la época. El trasfondo es la tradición oral. Debemos de recordar, estamos en el punto 3, que el judío no hacía una lectura de los textos hebreos directamente nunca, siempre lo hacía bajo las explicaciones de los maestros de la época. Pues teniendo en cuenta estos puntos, ahora podemos enfrentar el estudio tanto de este texto como de cualquier otro que tenga que ver con respecto a la ley. Aunque volverá a aparecer después, hay una idea que hemos comentado, seguramente ya os suena, y es la parte de la ley que se refiere a denunciar el pecado, esa jamás se podrá modificar, nunca, porque lo que es pecado en un momento será pecado siempre. Por lo tanto, Jesús, hasta su resurrección, no tendría autoridad para modificar nada de la primera alianza, nada. Este es un punto que sería bueno que lo reflexionáramos, porque en algún momento tendríamos que explicárselo a alguien, más o menos. Entonces, ¿qué va a significar las palabras de Jesús en este contexto? Por eso siempre veis que lo hacemos a la luz de lo que pasaba en aquel momento y luego podemos aplicarlo a nuestra vida. Un sábado en que Jesús cruzaba por los sembrados, sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Lo que yo tengo que pensar es qué estaba pasando ahí. Repito, si Jesús no podía cambiar el sábado por otro día, que nunca lo hizo, Jesús tiene que estar hablando de otra cosa. Y eso es lo que no siempre estamos acostumbrados a manejar en los textos. La Torá escrita no en la Torá escrita no está reseñada una limitación de coger grano de forma personal para comer en sábado. Es decir, si tú vas por un camino y ves una manzana y te apetece cogerla, no está prohibido por la ley hacer semejante. Entonces, ¿cuál es el problema? Para que podamos entender este texto. Debemos de recordar que existía una ley oral ratificada por los judíos de que cualquier oficio, y esta es la clave para el sábado judío, todavía hoy, que no es el sábado bíblico, aunque sea el mismo día. Debemos de recordar que existía una ley oral ratificada por los judíos de que cualquier oficio que se hubiese utilizado para la construcción del templo de Jerusalén estaba prohibido en sábado. Esa es la norma de la tradición oral judía. En este contexto de controversia, no lo está escrito en la Biblia, sino que, ¿veis? El problema es que ellos redactaron una ley en la cual pensaron,
para luego hacer 1300 y pico mandamientos para el sábado. Todos los oficios que se utilizaron para la construcción del templo de Jerusalén en la época de Salomón están prohibidos hacer en sábado. Los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y aquí es donde tenemos que entender qué es lo que significa la palabra lícito. ¿Para quién no es lícito? ¿Eh? Él le respondió, ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, cuando él y los que le acompañaban sintieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios en tiempo de sumo sacerdote Abiatar, por cierto también el nombre lo da Marcos prácticamente, y comió los panes de la presencia, que solo a los sacerdotes les es lícito comer, y cómo le dio también a los que estaban con él. Y añadió Jesús, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Y este versículo 27 nos tiene que ayudar a comprender algunas de las cosas que ya hemos visto en capítulos anteriores, con las limitaciones que le habían impuesto ¿eh? al sábado. Con lo cual, el sábado de los evangelios, según la visión de Jesús, es el sábado de la Torá, de la ley, el sábado de los judíos es el sábado de ellos. Esa diferencia prácticamente no la leeréis en ningún comentario. Es muy difícil encontrar un comentario que hable de esto. Sin embargo, es muy importante. Es tremendamente importante. Vamos a seguir. Es muy extraño que pudieran observar a los discípulos de parte de los dirigentes judíos entre los prados. Es muy extraño, porque ellos estaban en la sinagoga y además no hacían más pasos de 2200 metros, no hacían más, salvo extremada. Sin embargo, si los encontraron es porque los estaban persiguiendo. Querían pillar a Jesús y sabrían también muy bien, posiblemente, la diferencia que había entre la ley oral y la ley escrita. Y repito, si queremos entender todo el planteamiento de la ley en los evangelios, es la ley de Dios contra la ley de los fariseos. Porque, volviendo al principio, Jesús no podía modificar nada sin haber pecado. Ese es un concepto, repito, que no se suele entender y no se suele trabajar. Posiblemente alguno de vosotros no lo haya oído con mucha frecuencia. ¿De acuerdo? La pregunta del versículo 24 hace referencia a la forma de guardar el sábado en el periodo judío, no al sábado de la Torá. En la construcción del templo se utilizaron semillas de trigo, entre otras, para los servicios y ofrendas en ese templo. Por eso estaban prohibidas según la tradición oral judía. ¿eh? Eh, Aquí tenéis algún detalle importante. Debemos de recordar que este episodio de David es anterior a la construcción del templo de Salomón. Con lo cual, no se aplicaba el concepto. Es decir, si fue para la construcción del templo hecho por Salomón, el hijo de David, al fallecer, David no vivió nunca en la época del templo. David vivió en la época del santuario del desierto. Con lo cual, Jesús pone un ejemplo muy bien diseñado, lógicamente muy extraño para nuestra cultura, a la cual Jesús dice, no, no, yo me estoy basando en el concepto de sábado de la Torá, no en el concepto de sábado de la tradición oral judía. No sé si yo soy capaz a explicaros esta idea, pero es que finalmente ese es el motivo de todos los evangelios. Jesús fue escrupuloso a la hora, porque si no, habría pecado, lo hemos dicho hace unos instantes. Entonces, si somos capaces a marcar esta diferencia,
los evangelios comienzan a tener sentido para nuestra vida. Y yo haría un paréntesis, ¿eh? Que no tiene la intención de que nadie se moleste, pero a veces a mí me han preguntado, bueno, ¿se puede hacer esto o no se puede hacer esto en sábado? ¿Sabéis? Yo siempre he contestado de la misma manera. Yo eso no te lo voy a contestar. Siempre. Los que me conocen sabéis que yo esto lo llevo diciendo hace muchísimos años. 30 años. Porque yo no soy quien para ver, para mi vida sí, y para mi hogar también. Mi hogar en lo que respecta a mí, no en lo que respecta a los que viven en mi hogar, porque yo no tengo por qué imponer nada a nadie. Pero es muy importante que le demos cuenta. Hemos visto el caso de Leví, Mateo, con un problema con fariseos. Hemos visto un problema de ayuno con problema de la ley de los fariseos. Y ahora estamos viendo el sábado bajo una perspectiva de la ley farisea. Si esto lo entendemos, gran parte de toda la lectura de los evangelios ya se va a explicar por sí misma. A lo mejor es difícil para algunos, incomprensible para otros, pero tal vez podáis darle algún tipo de vuelta, ¿vale? El sábado es importante por los siglos de controversia, pero no es más importante que el resto. Y es aquí donde todavía hoy, yo que he convivido con ellos durante años, todavía hoy siguen estando en vigencia todas las leyes que había en el primer siglo sobre el sábado. Y esa es la controversia con Jesús. Si Jesús no podía cambiar el día de ayuno, tampoco puede cambiar el sábado, porque habría pecado. Esa es una idea que estoy repitiendo para que al menos pueda quedar en nuestra idea. La primera mención que se hace del sábado ni es el pueblo judío, ni es el pueblo hebreo, ni existe la historia como tal todavía. Con lo cual, el origen tampoco tiene que ver directamente con la ley, sino con la semana de la creación. Y eso es importante. Concluyeron, Génesis 2, pues el cielo y la tierra con todo su aparato y con todo su funcionamiento. El séptimo día, aquí no aparece Sabbat, aquí aparece séptimo día. Dios dio por concluida la labor que había hecho, puso fin el día séptimo a toda la labor que había hecho, después bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él puso fin a toda la obra creadora que había manufacturado. Esa sería la traducción literal. El contexto de Génesis es situar el séptimo día en el contexto de la creación, no en el contexto de la historia de un mundo de pecado. Y esto a veces se olvida por parte de las personas. Cuando Dios acaba en el séptimo día, la obra que había hecho, manufacturado, ni existe el pecado, ¿eh? Ni hay todavía ninguna aplicación del sábado para resolver ningún problema. Esto los fariseos lo olvidaron. Los fariseos no le dieron importancia a esto. Espero que nosotros sí. ¿Vale? Observar que el texto no utiliza el verbo crear, sino el verbo hacer o manufacturar. El uso de este verbo en este contexto indica que no es algo nuevo, sino la continuidad de los otros 6 días. Dios realiza 2 acciones en el séptimo día. Repito, aún no se llama sábado. Y aquí tenéis un poco algo para pensar, para meditar, para que podamos darle la importancia al tema. El autor es el Dios creador. En hebreo es Elohim. Bendijo. Y de nuevo volvemos al sentido de la palabra, leyendo el sentido original. Significa literalmente
hacer trascendente o relevante, entre otras cosas. Es decir, cuando dice que bendijo el sábado, lo hizo trascendente o relevante con respecto a los otros 6 días. Esto es muy importante. Y si es la primera vez que lo escuchas, tal vez puedas madurarlo, puedas verlo, porque creo que es importante. Y lo santificó. Es decir, expresión que indica que fue hecho para una función concreta. ¿Eh? Entonces, fijaos qué idea más bonita. Se convierte en trascendente con respecto a los otros 6 días. Y se le da una función determinada que no tienen esos 6 días. Y ahí es donde aparece el sentido primero. Ahora entramos en la historia. Dos ocasiones entre las cuales pasan 40 años del exilio del desierto tras la salida de Egipto. La palabra desierto, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, posiblemente ahora en Marcos no, pero la palabra desierto que aquí aparece, que escribió Moisés, significa lugar donde Dios habla, no un desierto tórrido. Para eso hay otro término. El término significa lugar donde Dios habla, ¿eh? Y en hebreo el término que se traduce por mandamiento es mishbot, es decir, que no aparece aquí. Fijaos, aquí tenemos Éxodo 20 y aquí tenemos Deuteronomio 5. Son 40 años de diferencia entre uno y otro. ¿Qué ha pasado entre medio? Moisés lo va a leer, lo va a escribir en Deuteronomio 5. Pero fijaos, en Éxodo 20 dice, Dios pronunció estas palabras. Lamentablemente no aparece la palabra mandamiento, sino un Dios que habla, un Dios que desciende para hablar con su pueblo. ¿Eh? Yo soy Jehová tu Dios, es decir, yo soy el Dios de la alianza y el Dios creador que te ha sacado del país de Egipto del lugar de la esclavitud. Pero 40 años después necesita darle otra explicación. Moisés convocó a todo el pueblo y les dijo, escuche Israel, los preceptos, las normas que yo te pronuncio hoy a tus oídos. Apréndelos y procura ponerlos en práctica. Yahvé, nuestro Dios, ha concluido con nosotros una alianza en Horeb. No concluyó Yahvé esta alianza con nosotros, con nuestros antepasados, sino que con nosotros que estamos aquí, todos los vivos, es decir, todos los que nacieron en el desierto. Cara a cara os habló Yahvé en la montaña. Ahí está haciendo alusión a Éxodo 20. Habló cara a cara con todo el pueblo. Esa idea de que los mandamientos se dieron en el Sinaí pertenece a otro contexto. ¿De acuerdo? Me refiero en el Sinaí, no que se dio arriba de la montaña, solo a Moisés, pertenece a otro contexto. Yo estaba entre Yahvé y vosotros para comunicaros la palabra de Dios, ya que vosotros tenéis miedo del fuego y no subisteis a la montaña y dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidor. Veis que en la primera parte tiene una introducción muy corta, el segundo tiene una introducción mucho más larga. Y luego hay diferentes matices. No sé si os habéis dado cuenta cuando hacéis estudiar la Biblia, pero no son iguales. El cuarto mandamiento no es igual en Éxodo que en Deuteronomio, no es igual. Posiblemente alguien se sorprenda, pero no es igual, ¿vale? El análisis de las dos introducciones debe ser leído con mucho cuidado. Han pasado los 40 años que hacíamos mención. En la primera, el trasfondo es la liberación de Egipto. En la segunda, el trasfondo es entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Además, casi todo el pueblo que entró a Canaán no vieron la primera manifestación de Dios, con lo cual había que volver a plantearla. Por eso no son exactamente iguales entre ellos,
debemos de dar importancia que hasta el propio sábado es redactado de forma diferente en un sitio y en el otro. Tampoco sé si alguna vez os habéis parado en esto. Fijaos, diferencias. Recuerda, Éxodo 20. Guarda, Deuteronomio 5. ¿Vale? El resto es igual. Pero, ¿veis? Es decir, cuando se da por primera vez, tienen que recordar la liberación que queda atrás. Cuando se da por segunda vez, tienen que pensar en lo que van a hacer cuando entren en la tierra prometida. Y eso va a dar unos matices diferentes que no fueron conservados por la tradición de la época de Jesús. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, ¿eh? Y aquí te dice, como te ha mandado Yahvé tu Dios, esto pues está añadido. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, ¿eh? Leo Éxodo 20, para que es el que más nos suena. Pero el séptimo es día de descanso en honor a Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Y el séptimo descansó. Por eso bendijo Dios el día de sábado y lo santificó. Pero cuando nos vamos a Deuteronomio 5, nos encontramos una perspectiva diferente. Y repito, ninguna de las dos se conservaba en la época de Jesús. Por eso Jesús va a decir lo que va a decir. ¿Vale? Dice, pero el séptimo día de descanso, santo a Yahvé, no harás ningún trabajo. Fijaos, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero que vive en tus ciudades. ¿Veis que hay una diferencia de situación? Sería bueno que también nos diésemos cuenta que inclusive las 10 palabras de Dios tienen una adaptación 40 años después. ¿Eh? No es algo que está ahí quieto y que no se mueve. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo tenso. Por eso Jehová tu Dios te mandó guardar el día de sábado. ¿Veis que no tiene nada que ver en ambas partes? No tiene nada que ver con los 1000 y tantos mandamientos que había en la época de Jesús. Mucho se ha escrito en nuestra literatura sobre el sábado, pero no siempre se ha acertado en el sentido literal o literario de los textos. Recordemos algunos detalles importantes. Los 3 primeros tienen el sentido de que sepamos restablecer la relación con Dios. El cuarto, y es aquí donde yo quiero llamar tu atención. El cuarto, aprendemos a restablecer la relación con nosotros mismos. El tener en mente el Sabbat nos recuerda cada semana que aún siendo parte de una raza caída, forma parte de la raza creada por Dios. Y eso es trascendental. ¿Eh? Es decir, cuando yo me enfrento a los problemas de la vida, sabiendo que el sábado llega, el planteamiento es realmente que viene de parte de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Una respuesta adecuada, ¿eh? Al incluir el sábado entre mis prioridades, me reconozco como parte de la creación divina. Y es ahí donde se encuentra la dignidad del ser humano. Entonces, si los 3 primeros me ayudan a restablecer la relación con Dios cuando me equivoco, o lo sabéis de memoria, por eso no lo he escrito, el sábado es una radiografía de lo que yo soy como ser humano. Y si vemos esta parte de aquí, ¿eh? Se nos da el privilegio de hacer lo mismo que Dios hizo en el séptimo día de la creación. Es decir,
bendecirlo, es decir, que sea trascendente para nuestra vida, y santo, para una función determinada, una forma de relacionarme con Dios. Es todo un lujo que desgraciadamente la historia de la interpretación bíblica ha ido abandonándolo poco a poco. El resto es una ayuda pedagógica que me ayuda a restablecer las relaciones con el resto de la humanidad. Es un itinerario precioso que podíamos meditar, reflexionar, porque seguramente nos va a servir mucho para nuestra vida. Cuando no se respeta el día de sábado, cabe cualquier teoría sobre el origen de la raza humana. Por eso es el día que el Señor nos da para que hagamos de forma voluntaria lo mismo que Él hizo, para darle dignidad a nuestra vida a pesar de vivir en un mundo caído y en un mundo de enfrentamiento. Es uno de los grandes privilegios que en la época de Jesús habían desaparecido completamente. Y finalmente, aquí tenemos un texto muy bonito, el 28. Y también tenemos que entenderlo en el contexto de controversia. Es decir, de tal modo que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Y vamos a, es decir, también es dueño de la creación, también es dueño de todo lo que ocurre, y también el sábado le pertenece, no le pertenece a la tradición judía. Contexto de controversia, los rabinos decían que el sábado había sido hecho para el Mesías. Por eso Jesús actúa de esa manera. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo en este relato es que Él es el Mesías. Y así deberían de haberlo entendido, aunque a nosotros nos cueste. Hijo de hombre, representante de la humanidad en el juicio de Daniel 7, y una idea muy, muy, muy importante. Jesús no hablaba griego. Y a lo mejor alguno dice, bueno, ya está Pablo aquí, pero es que tenemos que verlo así. Jesús dijo, no dijo, cuando Jesús lo dijo, no dijo que era Señor. Jesús dijo que era el Dios del sábado, en arameo y en hebreo. Al pasarlo al escrito, hay que poner Señor, pero en realidad lo que Jesús dijo es que era el Dios del sábado. Importante para nuestra propia definición de seres humanos. Recordemos que las instrucciones de Dios que van dirigidas a señalar el pecado, os decía que terminaremos viendo esta noche, no son cambiables, ya que nadie será justificado ante Él porque haya cumplido la ley, puesto que la ley solo proporciona el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Tres preciosos encuentros de Jesús con la teología de la época, teología que no hacía felices a los seres humanos, sino que los esclavizaba, y Jesús rescata a un marginado, a los que se le imponía una serie de ayunos que no estaban autorizados por la Biblia, y a los que habían convertido el sábado en una esclavitud para el ser humano. Y Jesús dice, lo que mis discípulos han hecho en sábado es porque yo soy el Dios del sábado. Y recondujo toda la idea a un sentimiento original, a una idea completamente original. Creo que es importante que nos demos cuenta de la importancia de todos estos detalles. No se está hablando en contra de la ley, no se está hablando en contra del sábado, no se podía hacer. Se está hablando de los abusos humanos sobre el gran trabajo de Dios para proteger a la humanidad. Que el Señor lo bendiga.